Evite ser utilizado por Wayne Dyer. Prólogo. Buena parte de lo que aquí se expresa corresponde a mi propio desarrollo individual como persona adulta obligada a tomar decisiones y orientada hacia la acción. En mi calidad de profesora y consejera de sordos, he trabajado con muchos jóvenes a los que perjudicaba más la falta de confianza en sí mismos que la incapacidad física, y con los que hablé acerca de la importancia de sentirse responsable de uno mismo antes de pasar a responsabilizarse, a hacerse cargo de una situación. Luego mis alumnos fueron asumiendo poco a poco la penosa tarea de aceptar riesgos por su cuenta, desde acciones prácticas como pedir en el restaurante los platos que deseaban tomar, en vez de esperar a que lo hiciese por ellos un compañero dotado de oído, hasta acontecimientos psicológicos internos como la decisión de una estudiante de bachillerato elemental que resolvió matricularse en el curso de preparación universitaria, erigiéndose en el primer miembro de su familia aspirante a tales alturas académicas. El desafío que afronta la muchacha es grande, pero también lo es ahora su confianza. Muchos de nosotros con facultades normales nos hemos situado en desventaja mental y nos hemos dejado convertir en víctimas a través de los sistemas de creencias. Nos ponemos limitaciones en la búsqueda de seguridad sin darnos cuenta en ningún momento de lo fácil que resulta al prójimo confiarnos todavía más, utilizando contra nosotros las restricciones que nos imponemos. Un ejemplo extraído de mi propia vida lo constituye la superación de las alergias que padecía. En mi condición de adulta, seguir cultivando la alergia significaba hacer honor a la etiqueta infantil de ser delicado, que me había supuesto una barbaridad de atenciones en el seno de una familia activa. El oportuno gangueo me libraba también de no pocas situaciones azarosas, como las inherentes a los deportes al aire libre, hierba, árboles, polen, para cuya práctica me sentía atléticamente inepta, o las derivadas de las reuniones sociales en fiestas muy concurridas, donde mi reacción alérgica al humo de tabaco era en realidad un producto de la timidez. El médico que atendía mis alergias no dedicó un solo instante a la exploración del sistema alguno de mantenimiento psicológico. Se conformaba con cumplir mi programa de visitas semanales a su consultorio. En cuanto empecé a determinar que conseguir la independencia suponía dejar de ser delicada y dejar de ser víctima de mis temores de rechazo, se acabaron las inyecciones y se inició el contacto con el fútbol americano y con nuevas amistades. Todos los días me salen al paso diversos desafíos. Entre los ejemplos cotidianos figuran enfrentamientos con las autoridades de las escuelas públicas al objeto de lograr las mejores plazas para los estudiantes sordos, relaciones comerciales en el plano de la reclamación con proveedores cuyo servicio deja mucho que desear, contentamiento de familiares que albergan perspectivas para mí distintas a las que alimento yo, y el desafío del yo que soy para convertirme en el yo que quiero ser. Este libro me está dedicado y muchos de sus ejemplos los he aportado yo. Todos sus mensajes son para mí y también para usted. Lea, cultívese, disfrute. Susan Dyer. Introducción. Filosofía de la redención. Un niño llegó a casa del colegio y preguntó a su madre: «Mamá, ¿qué es un elefante patibulario?». La madre se quedó perpleja y quiso saber a qué venía semejante pregunta. El pequeño Tommy repuso: «Oí que mi maestro le decía al director que yo era un elefante patibulario en el aula». La madre de Tommy llamó al colegio y pidió una explicación. El director se echó a reír. «No, señora, no. Lo que el maestro de Tommy me dijo, acabada la clase, fue que el chico era un elemento revolucionario en el aula».
Este libro se ha escrito para las personas a las que les gustaría ser dueñas absolutas de su propia existencia, incluidos los inconformistas, rebeldes y elefantes patibularios del mundo. Está destinado a quienes no albergan predisposición alguna a hacer las cosas automáticamente de acuerdo con los planes de los demás. Para vivir su propia vida del modo que prefiera, uno tiene que ser un poco rebelde. Ha de manifestarse deseoso y resuelto a arreglárselas por sí mismo. Es posible que resulte un tanto perturbador para quienes se empeñen en beneficio propio en dominar la conducta de uno, pero si la voluntad de usted es firme, enseguida comprobará que es su propia persona. No permitir que los demás piensen por usted constituye un estilo de vida alegre, digno y satisfactorio por completo. No necesita convertirse en un insurrecto, solo erigirse en un ser humano que le dice al mundo y a cuantos lo habitan: voy a ser yo mismo y resistiré los intentos de todo aquel que pretenda impedirlo. Una conocida canción popular nos informa: la vida es cosa estupenda, mientras yo empuñe las riendas, y sería un tío botarate si alguna vez las soltase. Lo que este libro propone es precisamente que no suelte usted sus propias riendas. Va destinado a quienes se consideran lo bastante fuertes como para no dejarse manipular por los demás, a quienes anhelan redimirse. Redimir equivale a poner término a un vejamen, abuso, molestia, adversidad, etc. Es una obra para quienes desean conseguir su libertad personal, ansiándola con mayor vehemencia que cualquier otra cosa. Especialmente, es un libro para quienes tienen en el alma algo que va a la deriva, para quienes desean desplazarse por este planeta, sintiéndose emancipados y libres de todo entorpecimiento. Muchas personas se contentan con la actitud pasiva de dejarse gobernar, postura más cómoda que la de hacerse cargo de la propia existencia. Si usted no tiene inconveniente en que los demás accionen los resortes, este libro no es para usted. Se trata de un manual que propugna el cambio y establece las premisas y normas para que ese cambio se produzca. Expone una serie de ideas muy controvertibles y provocativas. Serán numerosos los que estimen contraproducentes estos puntos de vista y me acusen de alentar a la gente a la rebeldía y al desprecio de la autoridad establecida. No voy a andarme con rodeos. Opino que a menudo debe mostrarse usted enérgico e incluso agresivo para evitar convertirse en víctima. Sí, creo que con mucha frecuencia tiene que manifestarse irrazonable, insubordinado frente a las personas dispuestas a manipularle. Actuar de otro modo representaría permitir que abusaran de usted, y el mundo está repleto de personas a las que les encantaría que usted se comportara del modo más conveniente para ellas. Una clase especial de libertad está a su disposición si desea aceptar los riesgos que comporta alcanzarla. Libertad de recorrer sin trabas los terrenos vitales que usted desea, de adoptar todas sus decisiones conforme a sus preferencias. El quid del asunto debe estribar en que a los individuos les asiste el derecho a determinar la forma en que quieren desarrollar su vida y en que, en tanto, el ejercicio de este derecho no vulnere los mismos derechos del prójimo, cualquier persona o institución que interfiera ha de considerarse un ente abayazador. Este libro está destinado a quienes tienen la sensación de que su vida personal se encuentra excesivamente controlada por fuerzas sobre las que, en cambio, ejercen escaso control. La vida de cada persona constituye un caso único, aislado del caso de las otras vidas, en un sentido auténticamente empírico. Nadie puede vivir la vida de usted, experimentar lo que usted experimenta, introducirse en su cuerpo y tener las vivencias del mundo que usted tiene y tal como usted las tiene.
Esta es la única vida de que usted dispone y es demasiado preciosa para permitir que los demás se aprovechen de ella. No deja de ser lógico que sea usted quien determine cómo va a funcionar y su funcionamiento debe aportarle la alegría y la satisfacción de accionar sus propios mandos personales antes que el dolor y la desdicha de ser víctima de la dictadura de terceros. Este libro se ha elaborado con vistas a ayudar a todos sus lectores o lectoras a conseguir este dominio absoluto sobre la propia vida. Virtualmente todo el mundo padece en mayor o menor medida un dominio ejercido por los demás que resulta desagradable y que desde luego bajo ningún concepto merece la pena mantener, ni mucho menos defender, como bastantes de nosotros hacemos inconscientemente. La mayoría de las personas saben lo que es verse desgarradas, manipuladas y obligadas a adoptar comportamientos y creencias en contra de su voluntad. El problema de esas tiranías se ha agudizado y extendido hasta tal punto que la prensa nacional ha tomado cartas en el asunto y periódicos en todos los lugares del país publican ya secciones destinadas a echar una mano a personas sometidas a vejámenes y abusos. Columnas de acción, hilos rojos y otros servicios públicos tratan de ayudar a la gente en la travesía por el proceloso océano burocrático de los formalismos, núcleo dictatorial importantísimo, y se esfuerzan en conseguir resultados. Programas locales de televisión disponen de abogados del consumidor y defensores del pueblo que se encargan de realizar el trabajo sucio. El gobierno ha creado oficinas de protección y muchas comunidades cuentan con agencias que intentan combatir las formas de arbitrariedad más localizadas. Pero aunque todo esto es laudable y meritorio, solo araña la superficie del atropello generalizado y es en gran parte ineficaz porque carga el acento sobre la inculpación de los abayazadores o presenta otra cabeza de turco para que sustituya a la víctima. Pasa por alto el punto importante, que las personas son víctimas de desafueros porque esperan que se abuse de ellas y luego, cuando sucede, no se sorprenden. Es casi imposible abusar de las personas cuya predisposición a dejarse atropellar es nula y que están apercibidas para protestar y oponerse a quien desee sojuzgarlos de una u otra manera. El problema de convertirse en víctima reside en usted, no en todos los demás congéneres que han aprendido el modo de tocar los resortes de usted. Este libro se proyecta sobre usted, que es la persona a quien corresponde oponer resistencia, más que sobre cualquier otra persona en la que se delegue la tarea de esa resistencia. Está escrito con una sola finalidad: ser útil al lector. Me digo, si no pueden utilizarlo, que lo dejen. He incluido algunos casos reales con el fin de proporcionarle ideas más concretas acerca del modo de evitar las numerosas trampas para víctimas que deseo eluda usted, y se sugiere también aquí determinadas técnicas y estrategias muy específicas que le ayudarán a abandonar profundamente arraigados hábitos de víctima. Figuran asimismo en el libro diversos exámenes para permitirle evaluar su propio comportamiento de víctima y, a guisa de remate, he preparado un índice de 100 pruebas al que puede usted remitirse para ulterior verificación y guía de sus progresos. Cada uno de los capítulos que suceden a este prólogo de introducción está coordinado en torno a un importante principio o línea guía para evitar convertirse en víctima. Todos ellos contienen directrices antivíctima, ejemplos acerca de cómo los dictadores del mundo trabajan para impedirle a usted emplearlas y tácticas y ejemplos especiales que le respaldarán en la labor de ayudarse a sí mismo. De forma que todos y cada uno de los capítulos le guiarán a través de un camino preciso, indicándole en cuantos pasos de usted cuál es la conducta correcta de persona redimida.
Confío en que obtendrá un enorme provecho de la lectura de este libro, pero si cree que la presente obra va a liberarle por sí misma, entonces es usted una víctima de sus propias ilusiones, antes incluso de empezar a leerla. A usted, y solo a usted, le corresponde decidir la aceptación de las sugerencias y transformarlas en un comportamiento constructivo, cabal y satisfactorio hasta realizarse íntegra y personalmente. Le pedí a un buen amigo y poeta de gran talento que escribiera una composición especial acerca de la circunstancia de ser juguete de los demás, tal como se presenta en este libro. Gail Spinner Rollins resume concisamente el mensaje de la redención en la poesía Maneja tus hilos. Maneja tus hilos. Enlaces invisibles nos mantienen unidos a nuestros miedos. Somos el títere y el titiritero. Las víctimas somos de nuestra ilusión. Hilos de seda mueven, agitan y entrechocan nuestras piernas y brazos, y bailamos al son de nuestros miedos, cuerpos acurrucados en niños que se esconden debajo de esa roca tras aquel tronco del árbol, aquí y allá, fingiendo que no empuñan los mandos. Tira de los cordeles, recupera tu cuerpo y al ritmo de la vida corta todos los hilos. La mano extiende luego a lo desconocido, cruza las tinieblas que te acaricia el viento, los brazos alza al cielo y haz con ellos dos alas que remonte el vuelo. Las palabras de Gail transmiten la belleza de ser libre. Que tenga usted la suerte de aprender a elegir su régimen personal de salud y dicha, así como a practicar, aunque solo sea en parte, esa deliciosa conducta de ascenso, más o menos vertiginoso. Toda experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a sufrir siempre que los males sean tolerables, que a mejorar su situación aboliendo las formas a que está acostumbrada. Declaración de Independencia, 4 de julio de 1776. Capítulo 1. Niéguese a ser víctima. No existe lo que se dice un esclavo bien adaptado. No necesita volver a ser víctima, nunca más. Sin embargo, para proceder en lo sucesivo como persona redimida, tendrá que analizarse a fondo y aprender a discernir las innumerables ocasiones en que tocan sus resortes y le manipulan otras personas. Su postura de antivíctima entrañará para usted mucho más que el simple esfuerzo de aprenderse de memoria algunas técnicas de actitud enérgica y aceptar después unos cuantos riesgos, cuando los demás intriguen con vistas a manejarle o regir su comportamiento. Es probable que haya observado ya que la Tierra parece ser un planeta sobre el que la inmensa mayoría de los habitantes humanos que lo ocupan realizan constantes intentos para dominarse unos a otros y han desarrollado instituciones únicas, altamente perfeccionadas para el cumplimiento de esa reglamentación. Pero si usted es uno de los seres que se ven gobernados en contra de su voluntad o de su cabal discernimiento, entonces es usted una víctima. Resulta del todo factible evitar las trampas para víctimas que inexorablemente surgen en la vida sin tener que recurrir al sistema de tiranizar su propia conducta. Para conseguirlo puede empezar por establecerse un nuevo inventario de lo que espera alcanzar en el curso de su breve visita a este planeta. Le recomiendo que principie por aspirar a convertirse en una persona redimida y a examinar de modo minucioso su conducta de víctima. ¿Qué es una víctima?
cada vez que se encuentra en una situación en la que ha perdido el control, los mandos de su vida le están avasallando. La palabra clave es control. Si no empuña usted las riendas en que alguien o algo ajeno le está manipulando, pueden abusar de usted mediante un número infinito de modos. Tal como lo entendemos aquí, una víctima no es, ante todo, una persona de la que se aprovechan a través de determinada actividad criminal. A usted pueden robarle o estafarle de manera mucho más lesiva cuando durante su existencia cotidiana cede sus controles emocionales o de comportamiento inducido por la fuerza de la costumbre. Ante todo, víctimas son las personas que desenvuelven su vida de acuerdo con los mandatos de los demás. Se ven realizando cosas que en realidad preferirían no hacer o manipuladas para desarrollar actividades que representan para ellas una carga enorme de innecesario sacrificio personal y que, en consecuencia, incuban soterrando resentimiento. Ser víctima sometida, tal como empleamos aquí el término, significa ser gobernado y compulsado por fuerzas ajenas a uno mismo. Y aunque es incuestionable que esas fuerzas están omnipresentes en nuestra cultura, en muy raras ocasiones padecerá usted tal tiranía, a menos que lo permita. Sí. Las personas se avasallan a sí mismas de múltiples maneras a través de la ocupación diaria de conducir su vida. Las víctimas operan casi siempre desde una base de debilidad, se dejan dominar, se someten a los demás porque a menudo consideran que no son lo bastante listas o lo bastante fuertes como para estar al cargo de su propia vida, de modo que prefieren entregar los mandos a alguien más listo o más fuerte antes que correr los riesgos que entraña una resuelta autonomía. Uno es víctima cuando su vida no funciona en beneficio propio, si se comporta usted de alguna manera contraproducente, si se siente desdichado, desplazado, dolido, angustiado, temeroso de su propia identidad o en alguna otra situación análoga que le inmoviliza, si no actúa de manera autoenaltecedora o si tiene la sensación de que fuerzas ajenas a sí mismo le están manipulando, entonces es usted una víctima. Y sostengo que nunca merecerá la pena defender su propia sumisión de víctima. Si está usted de acuerdo, preguntará ya, ¿qué hay del alivio de la opresión? ¿Qué me dice de la libertad? ¿Qué es la libertad? A nadie le sirven en bandeja la libertad. Su libertad ha de producírsela a usted mismo. Si alguien se la brinda, no tendrá absolutamente nada de libertad, sino que será la limosna de un benefactor que invariablemente pedirá algo a cambio. La libertad significa no tener obstáculo alguno para gobernar la propia vida del modo que uno elige, ni más ni menos. Todo lo que no sea eso constituye una forma de esclavitud. Si no se ve exento de trabas a la hora de elegir sus opiniones, si no puede vivir conforme a sus propios dictados ni hacer lo que le plazca con su cuerpo, siempre y cuando su voluntad no dificulte la libertad de otra persona. En ese caso no dispone usted del mando de que estoy hablando y, en esencia, se encuentra sometido a una dictadura. Ser libre no significa rechazar las responsabilidades respecto a sus seres queridos y a sus compañeros. Realmente incluye la libertad de elegir las opciones que se ofrecen para ser responsable, pero en ninguna parte figura la orden taxativa de que uno sea lo que los demás quieren que sea. Cuando los deseos ajenos entran en conflicto con lo que uno quiere para sí, usted puede ser responsable y libre. La mayoría de las personas que traten de decirle que no puede y que cuelguen sobre su intento de liberarse el sanbenito de egoísmo, resultará que ejercen cierto grado de autoridad sobre la vida de usted
y que, al pretender convencerle, lo que en realidad estarán haciendo es protestar de la amenaza que surge para las influencias que le habían permitido cultivar sobre usted. Si logran que usted se sienta egoísta, habrán contribuido a que se sienta también culpable y le inmovilizaran de nuevo. El filósofo clásico Epicteto escribió en sus disertaciones acerca de la libertad: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Vuelva a leer esta cita cuidadosamente. Si no es usted dueño de sí mismo, entonces, de acuerdo con esta definición, no es usted libre. Para ser libre, no le resulta imprescindible ser públicamente poderoso, ni ejercer influencia sobre otras personas, como tampoco es necesario intimidar a los demás, ni pretender el sometimiento de nadie para demostrar el propio dominio. Las personas más libres del mundo son aquellas que están dotadas del sentido de su paz interior. Simplemente se niegan a dejarse desequilibrar por los caprichos del prójimo y son serenamente eficaces en la tarea de regir su propia vida. Esas personas disfrutan de libertad a partir de definiciones establecidas, conforme a las cuales deben actuar según ciertas pautas, porque son padres, empleados, ciudadanos o incluso adultos. Disfrutan de la libertad de respirar el aire que prefieren, en cualquier localización, sin preocuparse lo más mínimo de lo que acerca de sus elecciones puedan opinar los demás. Son personas responsables que no se dejan dominar por las interpretaciones egoístas del prójimo respecto a lo que es la responsabilidad. La libertad es algo en lo que usted debe porfiar. A medida que vaya adentrándose en la lectura de este libro, se percatará de que lo que a primera vista pueden parecer insignificantes fruslerías en cuanto a dictadura impuesta por los demás, son en realidad esfuerzos para apoderarse de sus riendas y llevarle en alguna dirección que acabará con su libertad, aunque sea brevemente, aunque sea sutilmente. Usted elige la libertad para sí en el instante en que empieza a desarrollar un sistema completo de actitudes y comportamientos en virtualmente todos los momentos de su existencia. De hecho, la liberación, más que la esclavitud a las circunstancias, se convertirá en costumbre interna cuando usted ponga en práctica una conducta en la que predomine la libertad. ¿Acaso el mejor modo de conseguir la libertad en la vida estribe en tener presente esta norma? Cuando se trata de dirigir su propia existencia, no deposite su total confianza en nadie que no sea usted mismo. O, como Emerson dice en Independencia, nada puede aportarle paz salvo usted mismo. En mis relaciones profesionales con pacientes a lo largo de muchos años he escuchado con frecuencia los siguientes lamentos: pero ella me prometió seguir hasta el final y me dejó plantado. Yo sabía que era conveniente dejarle llevar ese asunto, sobre todo teniendo en cuenta que no significaba nada para él y lo significaba todo para mí. Me han vuelto a dejar en la estacada. ¿Cuándo aprenderé? Tristes lamentaciones de quienes permitieron que otras personas abusaran de ellos, así o asá, y consecuentemente se incautaran de su libertad. Toda esta disquisición sobre libertad no implica de ninguna manera que deba usted aislarse de los demás. Por el contrario, las redimidas suelen ser personas a las que les encanta divertirse en grupo. Se desenvuelven a gusto, tienen inclinaciones gregarias y se manifiestan más seguras en sus relaciones porque se niegan a permitir que los manipuladores rijan su vida. No necesitan adoptar posturas hoscas ni tener tendencias a la discusión, ya que han aprendido a sentir desde dentro que esta es mi vida, la experimento yo solo y mi periodo de permanencia en la tierra es muy limitado.
No puede adueñarse de mí ninguna otra persona. Debo estar alerta para rechazar cualquier intento que se realice para arrebatarme el derecho a ser yo mismo. Si usted me aprecia, ha de quererme por lo que soy, no por lo que usted quiere que sea. Pero semejante libertad soluble, ¿cómo puede extraerse de un pasado repleto de hábitos de víctima, cultivados por las tendencias avasalladoras de su sociedad y de su pasado? Abandone sus hábitos de víctima. De niño usted se veía oprimido a menudo en virtud simplemente de su talla en el seno de la familia. Accionaban sus mandos de modo continuo y, aunque usted se quejaba en secreto, sabía también que muy poco le era posible hacer para empuñar las riendas. Se daba cuenta de que no podía mantenerse y de que, si no se ajustaba al programa trazado por las personas mayores existentes en su vida, poquísimas alternativas aceptables se le ofrecerían. Con solo que estuviese fuera de casa 20 minutos, podía comprobar hasta qué punto estaba desamparado. De forma que pasó por el camino de la obediencia y aprendió a aceptar su realidad. Lo cierto es que el hecho de tener otras personas ordenándole lo que debía hacer era una disposición razonable, toda vez que a usted no le resultaba factible llevar a la práctica ninguna de sus fantasías optativas, y aunque trabajaba con vistas a alcanzar algo de independencia, se conformaba casi siempre con dejar que los otros pensaran por usted y le dirigiesen la vida. De adulto es posible que conserve aún algunas de esas costumbres, residuo de la infancia que entonces tenía cierto sentido práctico, pero que ahora le convierte a usted en víctima fácil. Quizás se vea atropellado por una persona mayor y hasta es posible que esté tan acostumbrado a aceptarlo que permita que eso suceda simplemente como secuela del hábito. Salir de las trampas para víctimas en que usted está inmerso supone sobre todo crearse nuevos hábitos. Las costumbres saludables se aprenden del mismo modo que las insanas, a través de la práctica, después de que uno se dé cuenta de lo que va a practicar. Aunque no tiene por qué salirse siempre con la suya en todo lo que intente, sí puede al menos confiar en no verse trastornado, inmovilizado o angustiado por cuanto suceda en su vida. Al decidirse a erradicar sus turbaciones internas, eliminará usted un importante hábito de víctima que, en todos los casos, es autoimpuesto. Eliminar las trampas para víctimas mediante las cuales el prójimo le domina y controla, o en las que usted se siente innecesariamente frustrado a causa del modo en que resultan sus decisiones, comporta un programa de 4 puntos. Primero, aprender a analizar sus circunstancias vitales. Segundo, desarrollar un sólido conjunto de perspectivas y actitudes de persona redimida. Tercero, tomar conciencia de las más frecuentes clases de tiranía que se dan en su vida y en nuestra cultura. Y cuarto, crear una serie de principios que le guiarán para las estrategias detalladas con las que elaborar una filosofía de la vida basada en la inalterable idea de que no va a convertirse en víctima. Los puntos 1, 2 y 3 se examinan brevemente en este primer capítulo. Del punto número 4 se trata en los restantes capítulos, que presentan sucesivas directrices para asumir su nueva tesitura de persona redimida, dispuesta a no volver a ser víctima. Analice las circunstancias que surgen en su vida. Estudiar previamente toda situación de atropello potencial antes de decidir las medidas que puede tomarse para contrarrestarlo
Es de importancia capital con vistas a no convertirse en víctima. Cada vez que se disponga a intervenir en una interacción social, debe mantener los ojos bien abiertos a fin de estar preparado antes de que la posible pieza dramática de la arbitrariedad empiece a desarrollarse sobre usted. Analizar la situación significa estar alerta y crear un nuevo estilo de inteligencia que con toda naturalidad le evite ser objeto de abusos. Representa justipreciar las necesidades de las personas con las que trata y proyectar por anticipado el rumbo de acción más conveniente para alcanzar sus propios objetivos. Una trayectoria que deberá permitirle congeniar con las personas dispuestas a respetar sus criterios. Antes de que abra usted la boca o aborde a alguien en una situación susceptible de convertirle en víctima, puede usted prever la clase de conducta arbitraria que tal vez haya de afrontar. El análisis efectivo es crucial para que dé usted esquinazo a diversas circunstancias en las que puede verse comprometido en acciones que le puedan ser perjudiciales. Por ejemplo, George va a devolver un par de pantalones defectuosos, observa al dependiente de la sección correspondiente y se percata de que es un hombre adusto y además parece preocupado. Lo único que le interesa a George es que le devuelva el dinero y no desea en absoluto un enfrentamiento desagradable con un vendedor cansado o irritable. George comprende que una vez concluida la molesta o, peor aún, infructuosa entrevista con el dependiente, le resultará todavía más difícil convencer al encargado, puesto que éste no querrá desautorizar al subalterno, cuya misión consiste en cumplir rígidamente la política del establecimiento en lo que se refiere a la norma de no se admiten devoluciones. El empleado, por su parte, puede convertirse en la primera víctima, en la víctima principal, por no haberse esforzado lo suficiente para que se observen las reglas de la empresa respecto a una política para cuyo respaldo le pagan. De modo que George se limita a ir derecho al jefe, al que corresponde la facultad de hacer excepciones en dicha política, de considerarlo oportuno. Es posible que al final George no tenga más remedio que preguntar en voz alta si la política de los almacenes consiste en cometer desafueros con sus clientes, pero si juega bien sus cartas, lo más probable es que consiga que le devuelvan el dinero sin tener que recurrir a ninguna clase de comportamiento agresivo. El último capítulo del presente libro expone numerosas circunstancias cotidianas típicas, análogas a esta, y ofrece diversos enfoques para solventarlas, tanto desde la postura de víctima como desde la de redimido. Estudiar las situaciones que se presentan en la vida significa no solo mantener ojo avisor, sino también disponer de una serie de planes previstos y llevarlos a la práctica metódicamente. Si falla el plan inicial, el plan A, entonces se recurre sin perder la ecuanimidad al plan B, luego al plan C, etc. En el ejemplo que acabo de citar, caso de que el encargado no se muestre dispuesto a la devolución del dinero, George puede sacar a relucir el plan B, que acaso implique hablar con el propietario, escribir una carta a las esferas directivas, tal vez elevar el tono de voz, sin dejarse paralizar por la cólera. Fingir extraordinaria irritación, ponerse a chillar histéricamente, representar el número de una crisis nerviosa en mitad de la tienda, suplicar o cualquier otra cosa o escena. Sea cual fuere su plan, lo que nunca debe hacer usted es comprometer su propia valía, apostándola en el juego del éxito o del fracaso. Se trata simplemente de cambiar de engranaje cuando usted lo considere necesario, sin obligarse emocionalmente. El objetivo de George es ni más ni menos que lograr un reembolso.
El de usted puede consistir en hacerse con unas localidades o en que le preparen el filete tal como le gusta. Cualquiera que sea su objetivo, se trata sencillamente de algo que usted quiere alcanzar y el hecho de que fracase o se salga con la suya en un día determinado no constituye en modo alguno reflejo de su valor o felicidad como persona. Analizar sus vivencias le resultará más fácil si mantiene atento el oído a su empleo personal de palabras y frases, tanto en lo que se refiere a las ideas íntimas como a las expresiones verbales, que casi siempre le advertirán de que está usted pidiendo que le avasallen. He aquí algunas de las frases más corrientes que tendrán que cambiar por otros pensamientos mejores, si es que de verdad va a tomarse en serio la tarea de abandonar la columna de víctimas. Sé que voy a perder. Esta clase de postura mental o estado de ánimo le garantizará una plaza casi segura en la hoja de inventario de víctimas disponibles que lleve cualquiera. Si se decide a creer que ganará, no podrá tolerar la idea de perder. Me domina la angustia cada vez que tengo que enfrentarme con alguien. Si lo que usted espera es angustiarse, raramente se decepcionará. Cambie esa idea por esta otra. Me niego a permitir que alguien me angustie y no voy a angustiarme yo mismo. El chico no tiene nunca una oportunidad. Usted no es ningún chico, a menos de que se convenza de que sí lo es. Esta clase de idea demuestra que usted se ha colocado en el bando perdedor frente a la persona a la que considera grande. Acometa toda situación persuadido de que su perspectiva es la de alcanzar la meta que se ha propuesto. Demostraré a esos hijos de Satanás que no pueden tratarme a patadas. Esto quizá parezca fuerte, pero es la clase de actitud que casi indefectiblemente le conducirá a llevar la peor parte. El objetivo de usted no es demostrar nada a nadie, sino conseguir un beneficio concreto que un sojuzgador trata de arrebatarle. Cuando usted convierte en un fin eso de demostrarles, ya está permitiéndoles que le controlen. Véase el capítulo 5, lo referente a mostrarse discretamente efectivo. Espero que no suban por las paredes cuando se lo pida. Su preocupación acerca de la posibilidad de que ellos se suban por las paredes patentiza que una vez más se encuentra usted sometido al control ajeno. En cuanto la gente se da cuenta de que manifestándose indignados usted se deja intimidar, aprovecharán la circunstancia para avasallarles siempre que se les preste la ocasión. Si les digo que lo hice, probablemente pensarán que soy un estúpido. Aquí tenemos el caso de que usted concede más importancia a la opinión ajena que a la suya propia. Si los demás pueden manipularle porque saben que usted no desea que le consideren un estúpido, casi siempre le mirarán con expresión de ¿es usted estúpido?, a fin de tiranizarle. Me temo que si hago lo que quiero hacer, heriré sus sentimientos. Otra locución cuyas consecuencias le llevarán en la mayoría de los casos a acabar bailando con la más fea. Si los demás tienen conciencia de que pueden manipularle por el procedimiento de mostrarse dolidos, eso es precisamente lo que harán cada vez que usted se salga de la fila o declare su independencia. El 95% de los sentimientos heridos son pura estrategia por parte de las personas dolidas. La gente utilizará el sistema de los sentimientos heridos una y otra vez. Si usted es lo bastante cándido como para creérselo. Solo las víctimas rigen su vida sobre la premisa de que deben de tener siempre cuidado para no herir los sentimientos de los demás.
Esto no es un permiso para ser reiteradamente desconsiderado, sino nada más que un entendimiento básico de que, por regla general, las personas dejan de sentirse heridas en sus sentimientos en cuanto comprenden que esa táctica no les sirve de nada y es inútil emplearla para manipularle a usted. No puedo llevar esto yo solo. Tendré que buscar a alguien que no le importe hacerlo por mí. Con reacciones como esta no aprenderá usted nada, no llegará a ninguna parte y posiblemente le impedirán desarrollar su personalidad de persona redimida. Si deja que los demás lleven a cabo las batallas que le corresponden a usted, lo único que conseguirá es eludir mejor sus propios compromisos y fortalecer el miedo de ser usted mismo. Por otra parte, cuando las personas que dominan el arte de aprovecharse del prójimo descubran que usted teme enfrentarse a sus propios desafíos, se limitarán a evitar el contacto con el hermano mayor y se impondrán sobre usted una y otra vez. La verdad es que no deberían hacer eso, no es justo. Aquí mide usted las cosas por un rasero particular, de acuerdo con el modo en que le gustaría que fuese el mundo, prescindiendo de la forma en que es. Las personas sencillamente obran de manera injusta y usted, aunque no le guste e incluso se lamente de tales comportamientos, no intentará hacer nada para impedirlo. Olvídese de sus juicios moralistas acerca de lo que los demás no deberían hacer y en su lugar manifieste: están obrando así y yo voy a contrarrestarlo con esta medida o con esta otra para asegurarme de que reciben un buen escarmiento y no les quedan ganas de volver a intentarlo. Los ejemplos expuestos no son más que unas cuantas ideas muy corrientes a través de las cuales se convierte a usted mismo en víctima y que siempre le conducirán por la senda de la ruina personal. Mediante el sistema de analizarse a sí mismo y analizar su cultura, uno puede, primero, prever eficazmente los acontecimientos. Segundo, eliminar dudas propias. Tercero, realizar planes A, B, C, etc. Cuarto, negarse resueltamente a permitir que le angustien o paralicen los progresos que está efectuando. Y quinto, perseverar hasta emerger con lo que estaba buscando. Cerciórese de que al adoptar esta estrategia avanza usted por el buen camino, rumbo a la supresión de por lo menos el 75% de los principios susceptibles de convertirse en víctima. Y, en cuanto al resto de las ocasiones, cuando no logre alcanzar sus objetivos del comportamiento desarrollado, puede extraer las enseñanzas oportunas y seguir adelante, evitando en el futuro las circunstancias de callejón sin salida. En ningún momento debe sentirse herido, dolido, deprimido o afligido cuando las cosas no salgan del modo que preferiría que saliesen, porque esa es, en definitiva, la fundamental reacción de la víctima. Las perspectivas del redimido. Hablando en términos generales, sea usted lo que aspira a ser y solo se convertirá en redimido, en persona que ha dejado de ser víctima cuando abandone la expectativa de verse tiranizado. Para conseguirlo, tiene que empezar por crearse una postura de aspiración y confianza en ser feliz, saludable, de operar a pleno rendimiento y de no dejarse avasallar, basada en sus aptitudes reales y no en ideas sublimadas acerca de su capacidad que personas o instituciones sojuzgadoras le hayan imbuido engañosamente. Un buen principio estriba en considerar 4 zonas amplias y críticas en las que es posible que le hayan inducido a subestimar su competencia. Sus aptitudes físicas. Si es usted un adulto de criterio maduro,
puede de veras aspirar a conseguir cualquier cosa con o mediante su cuerpo. Virtualmente nada se interpondrá en su camino y frente a situaciones extremas, su cuerpo puede revelar aptitudes rayanas en lo sobrehumano. En el libro Sus poderes ocultos, el doctor Michael Phillips refiere el caso de una dama de edad que viajaba en automóvil con su hijo a través del estado. En determinado lugar de una región bastante desierta, el coche tuvo una avería y el hijo de la señora lo levantó con el gato y se introdujo debajo del vehículo. El gato resbaló y el coche descendió y aprisionó al muchacho contra el caliente asfalto. La mujer se dio cuenta de que, a menos que aquel peso se retirara del pecho de su hijo, éste moriría asfixiado en cuestión de minutos. La señora no disponía de tiempo para dedicarlo al temor a no ser fuerte o para desfallecer, y como dice el doctor Phillips, casi sin un segundo de vacilación, se aferró al parachoques y mantuvo el automóvil levantado durante el espacio de tiempo suficiente para que el hijo saliera de abajo. En cuanto el muchacho se apartó del vehículo, las repentinas fuerzas de la señora desaparecieron y el coche volvió a caer sobre la carretera. Semejante hazaña significaba que durante por lo menos 10 segundos completos la mujer había sostenido algunos cientos de kilos. Proeza nada pequeña para una señora que pesaría 55 o 56 kilos si llegaba. Son innumerables las historias de tales logros, pero la clave para comprenderlas consiste en que usted puede realizar tareas aparentemente sobrehumanas cuando confía en hacerlo, o cuando no se para a pensar en que no le es posible llevarlas a cabo. Mediante las actitudes o expectativas acerca de su propia salud física, uno puede evitar la tiranización. Es posible trabajar con vistas a eludir la perspectiva de padecer enfriamientos, gripe, presión sanguínea alta, lumbago, jaquecas, alergias, erupciones cutáneas, calambres e incluso enfermedades más serias como afecciones cardíacas, úlceras y artritis. O puede usted decir ahora mismo, mientras lee estos párrafos, me siento mal y usted sencillamente no puede evitarlo, a lo que le respondería, ¿qué trata de defender? Porque tiene que sostener que esas cosas no son más que naturales cuando, como consecuencia de su propio sistema de defensa, se encontrará usted enfermo o inmovilizado. ¿Cuáles son sus conclusiones al defender tal postura? Lo único que tiene que hacer es empezar a creer que si deja de esperar que su vida esté acosada por la mala salud, que si se toma en serio la idea de modificar sus perspectivas, tal vez, solo tal vez, algunas de ellas desaparecerían. En el caso de que eso no le funcione, tendrá exactamente lo que tiene ahora: indisposiciones, dolores de cabeza, resfriados, etc. Como un hombre muy sensato dijo en cierta ocasión, en vez de arrancarme el dedo de un mordisco, miro hacia donde señala. Sus propias actitudes pueden convertirse en la mejor medicina del mundo si aprende a hacerlas trabajar para usted, en lugar de utilizarlas en el sentido contraproducente que tan típico es en nuestra cultura. En su obra Medicina psicosomática, sus principios y aplicación, el doctor Franz Alexander habla del poder de la mente. La circunstancia de que el cerebro gobierne al cuerpo constituye, pese a que la biología y la medicina lo pasen por alto, el hecho más fundamental que conocemos acerca del proceso de la vida. Su capacidad intelectual. Uno de los más alarmantes proyectos de investigación que se hayan realizado nunca en el terreno educativo demuestra el peligro que representa permitir que fuerzas exteriores limiten sus perspectivas en cuanto al estudio y adquisición de conocimientos. En el decenio de 1960, a un profesor le entregaron una lista con las puntuaciones obtenidas por los alumnos de una clase en la prueba de cociente intelectual.
Y, respecto a otra clase, una lista en la que la columna de cociente intelectual se había rellenado con el número del armario correspondiente a cada estudiante. El profesor dio por supuesto que los números de los armarios reflejaban la puntuación del cociente intelectual de los alumnos de la segunda clase, y lo mismo hicieron los alumnos cuando las listas se expusieron en la pizarra al principio del semestre. Al cabo de un año se comprobó que, en el caso de la primera clase, los estudiantes con altas puntuaciones de cociente intelectual habían obtenido mejores resultados a lo largo del curso que los alumnos con puntuaciones bajas, pero en la segunda clase, los estudiantes con número de armario más alto consiguieron calificaciones significativamente más elevadas que los que tenían número de armario más bajo. Si a usted le dicen que es tonto y se deja convencer de ello, se manifestará de acuerdo con esa idea. Se verá sojuzgado por sus propias expectativas de bajo rendimiento mental, y si convence usted a otros, se encontrará en doble peligro. Dentro de usted reside un genio, y a usted le compete aspirar a que muestre su brillante superficie o persuadirse a sí mismo de que está desdichadamente mal y pertrechado por la naturaleza en todo lo referente a la materia gris. De nuevo, el acento se carga sobre lo que usted espera de sí mismo. Puede creer que va a serle difícil aprender algo nuevo y entonces le resultará todo lo difícil que había augurado. Puede decir, por ejemplo, que no tiene confianza alguna en aprender un idioma extranjero y así, con toda seguridad, no lo aprenderá. En realidad, sin embargo, la asombrosa capacidad de almacenaje de un cerebro del tamaño de un pomelo, estimada más bien por lo bajo, es de 10.000 millones de unidades de información. Por si desea averiguar qué es lo que usted sabe, Michael Phillips le sugiere el siguiente ejercicio. Siéntese armado de papel y pluma y escriba todo lo que recuerda, incluidos nombres de personas que conozca o de las que tenga noticia, experiencias de la infancia, argumentos de libros y películas, descripciones de empleos y trabajos que haya desempeñado, aficiones que tenga y así sucesivamente. Pero valdría más que dispusiera de una barbaridad de tiempo para demostrarse a sí mismo este punto, ya que como Phillips dice a continuación, si escribiese usted 24 horas diarias, necesitaría un mínimo calculado en 2000 años. El potencial que lleva incorporado solo en la memoria es algo prodigioso. Puede adiestrar su cerebro sin excesivo ejercicio para recordar todos los números de teléfono que utilice en un año determinado, acordarse de 100 nombres de personas a las que haya conocido en fiestas y que acudan a su mente meses después, explicar detalladamente cuanto le haya sucedido en el curso de la semana anterior, catalogar todos los objetos de un cuarto tras una visita de 5 minutos y grabarse en la memoria una larga lista de hechos tomados al azar. Lo cierto es que usted se convierte en una persona poderosa cuando emplea su cerebro y sus poderes mentales, pero sus perspectivas pueden ser muy distintas como resultado de dejarse dominar por los siguientes sistemas de autosumisión. Realmente no soy muy listo. Nunca consigo recordar nada, ni nombres, ni números, ni idiomas, ni lo que sea. Las matemáticas no se me dan nada bien. Leo muy despacio. No logro sacar estos rompecabezas. Las frases expuestas más arriba reflejan una actitud que le impedirá alcanzar cualquier cosa que pudiera gustarle conseguir. Si las cambia por expresiones de confianza y por el convencimiento de que puede aprender la forma de llevar a cabo lo que elija, no acabará usted siendo la víctima en un lastimoso juego de autoderrota individual consigo mismo. Sus aptitudes emocionales. ¿Tiene usted la misma capacidad inherente para el genio emocional que para la excelencia física mental? Una vez más, todo depende de la clase de perspectivas de que disponga.
Si espera sentirse deprimido, inquieto, angustiado, temeroso, enojado, culpable, preocupado o padecer algunas de las otras conductas neuróticas que he detallado en tus zonas erróneas, entonces logrará que esas condiciones formen parte regular de su vida. Las justificará diciéndose frases como: estar deprimido es natural, o es humano enojarse, pero no tiene por qué ser humano. Es neurótico menoscabar su existencia con traumas emocionales y usted puede eliminar por sí mismo de su horizonte esa clase de reacciones. No hay razón para que existan esas zonas erróneas en su vida si usted empieza a vivir minuto a minuto y a plantar cara y poner en tela de juicio algunas de las pamemas que sueltan muchos operarios psicológicos de la salud mental. Es usted quien ha de elegir sus opciones, y si borra de sus perspectivas los trastornos y la inestabilidad, empezará a disponer de las características de una persona en pleno funcionamiento. Sus aptitudes sociales. Si usted se considera poco seguro de sí, torpe, incapaz de expresarse bien, tímido, introvertido, etc., tiene ante sí unas expectativas bastante malas en el terreno social, a las que sucederá una conducta social apropiadamente defectuosa. De manera análoga, si usted se encasilla en una categoría social de clase baja, media o alta, lo probable es que adopte el estilo de vida propio de esa clase, acaso para toda la vida. Si mantiene el criterio de que el dinero difícilmente acudirá a sus manos, esa postura oscurecerá toda oportunidad que se le presente para cambiar su situación financiera. Se conformará con ver cómo los demás mejoran la suya y dirá que tienen suerte. Si se dice que no encontrará sitio para estacionar cuando conduzca el coche por la ciudad, entonces no lo buscará con el interés debido y desde luego se encontrará en condiciones de lamentarse. Ya te advertí que esta noche no debimos venir a la ciudad. Sus perspectivas en cuanto al modo en que se desenvolverá en el seno de su estructura social las determinará en gran medida el modo en que desarrolle su existencia. Piense como si fuera rico, si lo que desea es dinero. Empiece a imaginarse su propia persona como un ser creador que se expresa con claridad y eficiencia, o que se manifiesta como lo que usted quiere ser. No se desanime por los fracasos iniciales, considere las simples experiencias de las que extraer enseñanzas y continúe con su vida. Lo peor que puede ocurrirle a quien se fije una nueva serie de expectativas sociales es quedarse donde está. Y si usted ya está allí, ¿por qué no confiar en trasladarse a algún sitio mejor? Algunos avasalladores típicos. Una vez haya acomodado sus perspectivas de forma que encajen con sus aptitudes reales, tendrá que aprestarse a tratar con los sojuzgadores dispuestos a impedir que cumpla usted sus objetivos. Aunque es posible que usted se deje avasallar virtualmente por cualquiera en un estamento social determinado, algunos factores de nuestra cultura son fastidiosos de manera particular. Las 6 categorías de dictadores que se reseñan a continuación figurarán reiteradamente en los ejemplos que se incluyen en el resto del libro. Del mismo modo, poco más o menos, en que los problemas relacionados con ellos surgirán en su propia existencia cotidiana. Primero, la familia. En una reciente conferencia pedí a las 800 personas que constituían el auditorio que relacionasen las 5 situaciones más corrientes en que se consideraban víctimas de atropello. Recibí 4.000 ejemplos de situación típica de víctima.
el 83%, estaban relacionados con la familia de las víctimas. Imagínese algo así como el 83% de las arbitrariedades que sufre usted pueden deberse a su ineficacia en el trato con los miembros de su familia que acaban por dominarle o manipularle. Y sin duda, usted hace lo mismo con ellos. Las típicas coacciones familiares que se citaban eran verse obligado a visitar parientes, efectuar llamadas telefónicas, llevar en el coche a alguien, aguantar a padres molestos, hijos incordiantes, parientes políticos o familiares irritados, verse postergando por los demás, quedar convertido en prácticamente un criado, no ser respetado o apreciado por otros miembros de la familia, perder el tiempo con desagradecidos, carecer de intimidad por culpa de las expectativas familiares, etcétera, etcétera. Aunque la célula de la familia es ciertamente la piedra angular del desarrollo social, la institución principal en la que se enseñan valores y actitudes es también la institución donde se expresa y aprende la mayor hostilidad, inquietud, tensión y depresión. Si visita usted un establecimiento mental y habla con los pacientes, comprobará que todos o casi todos ellos tienen dificultades en el trato con miembros de sus respectivas familias. No fueron vecinos, patronos, profesores o amigos las personas que crearon problemas de relación a los perturbados hasta el punto de que hubo que hospitalizarlos. Casi siempre fueron miembros de la familia. He aquí un brillante pasaje del último libro de Sheldon B. Koop. Si encuentras a Buda en el camino, mátalo. La peregrinación de los pacientes de la psicoterapia. Desconcertó enormemente a los demás miembros de la familia de Don Quijote y de su comunidad enterarse de que el hombre había optado por creer en sí mismo. Se mostraron desdeñosos hacia su deseo de cumplir el sueño que albergaba. No relacionaron el principio de locura del caballero con el aburrimiento mortal de la monótona existencia en aquel ambiente de mojigatería beata. La remilgada sobrina, el ama conocedora de lo más conveniente para cada uno, el obtuso barbero y el ampuloso cura, todos sabían que la lectura de aquellos libros perniciosos que llenaron la debilitada cabeza de Don Quijote, atiborrándola de ideas absurdas, fue la causa de su desequilibrio mental. Koop traza luego una analogía entre Don Quijote, entrado en años, y la influencia de las familias modernas sobre personas seriamente perturbadas. Su hogar me recuerda el seno de las familias de donde a veces salen jóvenes esquizofrénicos. Tales familias ofrecen a menudo apariencia de estabilidad hipernormal y bondad moralista. En realidad, lo que ocurre es que han desarrollado un sistema elaboradamente sutil de indicaciones para advertir a cualquier miembro que inconscientemente esté a punto de hacer algo espontáneo, algo que pueda romper el precario equilibrio familiar y dejar al descubierto la hipocresía de su supercontrolada pseudoestabilidad. Su familia puede constituir una parte inmensamente provechosa de su vida y lo será si usted obra en el sentido idóneo, pero la otra cara de la moneda puede resultar un desastre si permite que su familia o familias empuñen la rienda de usted. Pueden tirar de ellas tan fuerte a veces en distintas direcciones que le destrozarán.
Eludir la condición de víctima le obligará a aplicar las directrices que propugna este libro del modo más específico a los miembros de su familia. Tiene usted que ponerse en su sitio, pararles los pies a los miembros de su familia que creen que usted les pertenece, a quienes usted se considera obligado a defender simplemente a causa de un parentesco sanguíneo, o quienes se consideran con derecho a decirle cómo debe regir su vida solo porque son sus deudos. No estoy alentando la insurrección dentro de su familia, sino apremiándole a que se esfuerce al máximo para aplicar normas de redimido, poniendo todo su empeño al tratar con las personas que serán las menos receptivas a su independencia, o sea, sus allegados, esposa, antigua esposa, hijos, padres, abuelos, parientes políticos y familiares de todas clases, desde tíos y primos hasta miembros adoptivos de la familia. Este amplio grupo de deudos será el que ponga verdaderamente a prueba la postura ante la vida de ente liberado de la condición de víctima. Y si sale usted triunfante aquí, el resto será coser y cantar. Las familias resultan tan duras de pelar porque en la mayoría de los casos sus miembros consideran que se pertenecen recíprocamente, como si hubiesen invertido los ahorros de su vida unos en otros, igual que si se tratara de otras tantas acciones o valores, lo que les permite emplear el veredicto de culpable cuando llega el momento de ocuparse de miembros insubordinados que se convierten en malas inversiones. Si permite que su familia le tiranice, ándese con 100 ojos para comprobar si utilizan o no el concepto de culpabilidad, a fin de que mantenga dentro del orden y siga el mismo camino que siguen los demás. A lo largo de este libro se dan numerosos ejemplos de eficaz conducta de antivíctima familiar. Debe armarse usted de la resolución de no permitir que los demás le posean, si va a enseñar a su familia la forma en que quiere que le traten. Créalo o no, al final captarán el mensaje, empezarán a dejarle en paz y, lo que es más sorprendente, le respetarán por su declaración de independencia. Pero antes, querido amigo, procure estar sobre aviso, porque le advierto que intentarán todos los trucos imaginables para conseguir que usted siga siendo víctima de ellos. Segundo, el trabajo. Aparte de las coacciones de la familia, es harto probable que se sienta avasallado por las exigencias de su trabajo. Jefes y patronos suelen creer que las personas que trabajan a sus órdenes han cedido automáticamente todos sus derechos humanos para convertirse en objetos, de modo que muy bien cabe la posibilidad de que en el trabajo se sienta usted manipulado e intimidado por el personal supervisor o por ordenanzas y reglamentos interiores. Es posible que odie usted su ocupación profesional y se considere víctima por el mero hecho de tener que pasar 8 horas diarias desempeñándola. Tal vez se vea obligado a permanecer lejos de sus seres queridos por culpa de sus compromisos laborales. ¿Acaso se comprometa a sí mismo y se comporte como no le gustaría hacerlo si pudiese elegir otro trabajo distinto? Quizá tiene dificultades para congeniar con supervisores o compañeros de trabajo con los que no está de acuerdo. La excesiva lealtad a su trabajo, a base de renunciar a cosas como la libertad personal y las responsabilidades familiares, abre otra enorme avenida hacia la opresión en situaciones laborales. Si sus expectativas en cuanto al trabajo se ven frustradas o reducidas, si se considera atropellado por el cargo que desempeña y las responsabilidades que conlleva, tómese un breve respiro para preguntarse qué está haciendo en un empleo que abusa de usted como persona. Cierto número de mitos profundamente arraigados en la ética conspiran para tiranizarle en el trabajo. Uno de ellos
es que, pase lo que pase, uno ha de aferrarse al empleo que tiene, ya que si a uno le despiden, no encontrará otro. La misma palabra hace que lo de despido suene a algo así como caer asesinado de manera vengativa. Otro mito es el de inmadurez vocacional para cambiar regularmente de empleo, mucho menos de carrera. Esté atento a la aparición de esta clase de creencias ilógicas. Si uno las acepta, puede conducirle en derechura a la condición de víctima en el trabajo. El reloj de oro al término de una ejecutoria de 50 años en la empresa no constituye ninguna compensación si durante todo ese medio siglo se ha estado usted teniendo aversión a sí mismo y a su trabajo. Son centenares las vocaciones en las que podría emplearse. Para ser eficiente no necesita sentirse obligado por su actual experiencia o formación, sino que debe saber que está capacitado para desempeñar multitud de tareas, simplemente porque está deseoso de aprender y es flexible y entusiasta. Para un tratamiento más completo de la tiranía laboral, véase el capítulo 7. Tercero, figuras con autoridad y profesionales liberales. Las personas que poseen títulos ostentosos u ocupan puestos de autoridad hacen que resulte fácil el que usted mismo se someta a la arbitrariedad. Médicos, abogados, profesores, políticos, altos cargos administrativos, grandes figuras del espectáculo y de los deportes, etc. han conseguido elevarse hasta una posición de exagerado prestigio en nuestra cultura. Es posible que se encuentre acobardado en presencia, sobre todo, de superpersonas que trataran de aprovecharse de usted cuando requiera sus servicios especializados. A la mayoría de los pacientes les resulta violento tratar con los médicos el tema de los honorarios, de modo que se limitan a pagar la factura sea cual fuere su importe y se consuelan con el recurso íntimo del pataleo. Muchos afrontan operaciones quirúrgicas innecesarias porque les avergüenza demasiado la idea de solicitar el diagnóstico de un segundo o un tercer cirujano. El desagradable síndrome de víctima vuelve a presentarse. Si usted no puede tratar con las personas el precio que le van a cobrar por los servicios profesionales que van a proporcionarle, simplemente porque los ha encumbrado tanto por encima de usted que no le es posible imaginarse que condesciendan a escucharle, entonces es que se ha colocado solo en situación de que abusen de su persona cada vez que cree estar adquiriendo tratamiento médico, consejo legal, educación, etc. Al conceder títulos especiales como doctor, profesor o caballero a esos personajes, se coloca usted continuamente en posiciones de inferioridad. El único resultado es que se siente sometido y muy bien puede avasallarse, puesto que no le es posible tratar con ellos en un plano de igualdad. Si quiere eludir las trampas victimarias que utilizan las figuras con autoridad, ha de empezar por considerar a esas figuras como simples seres humanos, no más importantes que usted, que realizan tareas para las que se han cualificado tras mucho estudio y por las que, en consecuencia, reciben altos honorarios. Recuerde que si ha de elevarse la importancia de alguien, es la persona a la que se sirve la que paga el flete. No se puede conceder a otra persona una estima más alta que la que se otorga uno a sí mismo y esperar que le traten como un igual. Si a usted no le tratan como un igual, es una víctima obligada a mirar con respeto al interlocutor, pedir permiso, aguardar en la cola, confiar en que el supervisor le trate con benevolencia, en que alguien que no está dispuesto a discutir sus honorarios se abstenga de cobrarle más de la cuenta, de engañarle o le atienda con impaciente aire protector.
Pero todo esto ocurre porque usted permite que suceda. Las figuras con autoridad o los profesionales liberales importantes le respetarán si usted les exige respeto y aunque los trate con la debida cortesía que requiere su competencia profesional, no reacciona usted nunca con temor hacia su estatus superhumano ni permite que le avasallen de cualquier otra manera. Cuarto, burocracia. En Estados Unidos y en cualquier país moderno, la maquinaria institucional es un opresor gigantesco. La mayoría de las instituciones no sirven demasiado bien al público, sino que lo utilizan de diversas formas altamente despersonalizadas. Particularmente abusiva es la burocracia monopolista del gobierno y de las empresas de servicio público no comerciales. Por ejemplo, organizaciones como estas son monstruos complejos de múltiples tentáculos con infinidad de sistemas y formulismos, departamentos y empleados a los que el asunto les tiene sin cuidado o, si les importa, se ven tan impotentes para solucionar las cosas como las personas a las que tratan de servir. Ya sabe lo complicado que puede ser el intento de renovar un permiso de conducir o pasar un día en una oficina judicial de tráfico. Probablemente haya efectuado todos los trámites de una evaluación fiscal que duró meses o años e implicó la intervención de una serie inacabable de niveles burocráticos para enterarse al final que no tenía usted la menor probabilidad. Ya sabe lo que cuesta lograr que se corrija un error en el recibo de la luz o del teléfono, por mucho que la equivocación salte a la vista. Conoce usted perfectamente la inmensidad enrevesada que, para la torpe maquinaria administrativa, representa conseguir que un ordenador electrónico suspenda sus envíos de cartas amenazadoras referentes a una factura que, para empezar, nunca se debió extender. Es posible que haya sufrido también la experiencia de las larguísimas colas en las oficinas de desempleo, la falta de consideración de los funcionarios, las preguntas idiotas, los interminables impresos que han de rellenarse y presentarse por cuadriplicado, todo ello sin que se tenga en cuenta para nada lo que está usted soportando como ser humano. Sin duda, habrá oído usted tristes y plomizas historias que relatan entrevistas de personas corrientes con administradores de la seguridad social o inspectores de Hacienda. Tiene noticia del funcionamiento de nuestro glorificado sistema judicial que tarda años en dictar sentencia en casos tan sencillos como los de un divorcio. ¿Y está usted enterado de hasta qué punto pueden mostrarse desapasionadas las personas con las que tenga que tratar a causa de un simple quebrantamiento de algún artículo del Código de Circulación? La burocracia de nuestro mundo puede resultar mortífera para los ciudadanos que se apresten a manejarla. Sin embargo, la llevan ciudadanos que, por algún motivo, adoptan personalidad burocrática en cuanto toman asiento detrás de la mesa de despacho. Uno puede poner en práctica determinadas estrategias frente a los grandes verdugos erigidos en burocracia, pero la propia burocracia es extraordinariamente difícil de cambiar, por no decir imposible. Uno tiene que extremar de veras su vigilancia si quiere eludir las rechinantes mandíbulas. La estrategia más efectiva consiste en abstenerse siempre que sea posible, que no deja de serlo, de participar siquiera en las maniobras tiránicas de la burocracia. Hay que comprender que muchas personas necesitan ligarse a instituciones a fin de sentirse importantes. En consecuencia, uno nunca debe dejarse dominar por la cólera. Ha de considerar sus relaciones con esos organismos como duelos que no tienen nada que ver con uno. Henry David Thoreau propugnaba: sencillez, sencillez, sencillez. Le aconsejo que deje sus asuntos como están, que no haga una montaña de un grano de arena. Pero los monstruos que nuestra sociedad ha creado en nombre del servicio al pueblo distan muchísimo de ser cosa sencilla.
Nuestros burócratas no solo se burlarán del hombre al que le gustaría vivir 2 años en un estanque, sino que le remitirán cartas, le informarán de las razones por las cuales no puede permanecer allí e insistirán en que adquiera permisos de pesca, de caza, de ocupación y de uso y disfrute de aguas. Quinto, los empleados del mundo. Si ha dedicado usted algún tiempo a la observación del modo en que funciona nuestra cultura, habrá percibido a través de la mera descripción de la labor que desarrollan que muchos empleados, no todos, existen para avasallarse a usted mediante un sinfín de procedimientos. En la mayoría de los casos, cuando usted presenta quejas o reclamaciones ante algún empleado, lo único que hace es gastar saliva en balde. Los subalternos están allí para encargarse de que usted se ciña a la política de la empresa, para que se cumplan normas y reglamentos establecidos precisamente para impedir que usted eluda el modo ordenado de hacer las cosas. Muy pocos empleados, si es que hay alguno, ponen empeño o tienen interés en tratar al cliente con equidad. A un dependiente que le ha vendido un artículo defectuoso, le tiene sin cuidado que usted recupere su dinero y en el fondo le importa un comino que vaya usted a comprar a otro establecimiento. Al impedir que usted hable con alguien en situación de ayudarle, los empleados a menudo están cumpliendo con su deber, aparte de que se distinguen porque emplear el poder de la empresa para imponerse sobre el parroquiano les produce bastante satisfacción. A los empleados les encanta decir: «Es nuestra política, lo siento». Lo lamento de veras, pero tendrá que escribir una carta, presentar la reclamación por escrito. O bien, póngase en esa cola, vuelva la semana próxima, retírese ya. Tal vez el mejor sistema para tratar con los empleados del mundo sea recordar siempre estas 5 palabras. Un empleado es un desgraciado. No, la persona que está detrás de la función de empleado, no. El término desgraciado tiene aquí las connotaciones despectivas que corresponden a los sinónimos de pobre diablo, estúpido, egoísta y hasta sicario mandón. Pero en realidad esa persona es intrínsecamente única, maravillosa e importante, y solo adopta carácter de desgraciado cuando se reviste del papel de encargado a sueldo de hacer cumplir una política destinada a someterle a usted. Evite a los subalternos y trate con personas que puedan servirle. Si dice usted a los dependientes de unos grandes almacenes que no volverá a comprar nada allí, ¿cree que realmente les importa? Claro que no. Consideran su empleo como un medio para obtener un salario y la circunstancia de que a usted le guste o no aquel establecimiento tiene escasa trascendencia para ellos. En absoluto se trata de un punto de vista acerbo. ¿Por qué tiene que importarles a los empleados? Su misma función exige que les tenga sin cuidado y se les paga para impedir que usted infrinja la política de la empresa, lo que a los patronos les costaría dinero, tiempo o esfuerzo. Pero usted no está obligado a tratar con los dependientes so pena de que disfrute viéndose atropellado. Por todos los medios, muéstrese respetuoso con las personas que desempeñan la profesión de empleado. Quizás usted se gana así la vida, como hice yo durante muchos años. Pero cuando llegue el momento de actuar con eficacia y conseguir lo que cree usted que merece obteniéndolo de unos grandes almacenes, una compañía de seguros, una tienda de comestibles, una oficina gubernamental, del casero del colegio, etc., entonces emprenda la tarea con la actitud inicial de que no va a dejarse avasallar por subalternos de ninguna clase, a los que ha de considerar como barricadas en el camino hacia su meta. Sexto, uno mismo. Sí, usted, a pesar de todas las personas incluidas en las 5 clasificaciones anteriores,
y de la infinita cantidad de otros dictadores y categorías de los mismos que podríamos citarle, usted es el único capaz de decidir si va a sentirse lastimado, perjudicado, deprimido, furioso, preocupado, temeroso o culpable respecto a algo o alguien de este mundo. Aparte el trastorno que sufra cuando los demás no se comporten con usted del modo que preferiría, puede tiranizarse a sí mismo de cientos de maneras diversas. He aquí algunos de los casos más típicos de autoabuso con los que usted puede enfrentarse. Su formación. Se está avasallando a sí mismo si a pesar de que ya no le gusta su profesión, sigue todavía desempeñando las tareas para las que se preparó. Si tiene usted 40 años y trabaja de abogado o de mecánico solo porque a los 17 años decidió que eso era lo que debía hacer, entonces es usted víctima de una formación que en principio se supuso iba a proporcionarle la libertad de una opción laboral que originalmente no tenía. ¿Con cuánta frecuencia confía usted en el juicio de alguien de 17 años en lo que se refiere al modo en que debe regir su vida? Bien, pues ¿por qué continuar ajustado a unas decisiones tomadas a 17 años, cuando usted ya no tiene 17 años? Sea lo que desea hacer hoy, adquiera una nueva formación, si no es feliz consigo mismo ni con su trabajo. Su biografía. ¿Puede usted ser víctima de su propia historia si hace cosas de determinada manera simplemente porque siempre las ha hecho así? Por ejemplo, si está casado, si se mantiene en el matrimonio solo porque ha invertido en él 25 años de su vida, aunque hoy se siente desdichado. Es posible que resida en algún lugar simplemente porque siempre vivió allí o porque sus padres vivieron allí. Quizá tenga la impresión de que va a perder una parte de su vida si se aleja de una gran parte de su pasado. Pero haya sido usted lo que haya sido hasta la fecha, eso ya pasó. Si aún consulta lo que hizo en el pretérito para decidir qué puede o qué no puede hacer actualmente, es muy probable que esté cometiendo arbitrariedades contra sí mismo por el procedimiento de excluir reinos enteros de libertad presente solo porque nunca dio un rodeo para disfrutar de ellos en el pasado. Su ética y valores. Cabe muy bien la posibilidad de que haya adoptado usted una serie de creencias éticas que le consta no dan resultado en su caso y que trabajan innecesariamente en contra suya, pero que de todas formas sigue acatando y cumpliendo porque definen qué es lo que ha llegado usted a esperar de sí mismo. ¿Acaso esté convencido de que debe excusarse por hablar o pensar en sentido contrario? O tal vez crea que mentir siempre es malo. Puede que haya adoptado alguna ética sexual que le impide disfrutar de su sexualidad. Sea cual fuere el caso, nada le impide examinar su postura moral sobre una base regular y negarse a continuar sometiéndose a sí mismo mediante el mantenimiento de unas creencias que sabe que no le resultan. Su conducta hacia su cuerpo. Puede alcanzar un alto nivel de autodestrucción respecto a su cuerpo y convertirse en la víctima definitiva. Un cadáver, el cuerpo que tiene es el único que siempre tendrá. Por lo tanto, ¿a qué viene a hacer cosas que no son saludables, atractivas y maravillosas? Al permitir que su cuerpo engorde, comete usted desmanes contra sí mismo. Al consentir en que su cuerpo se haga adicto a pastillas tranquilizantes, al alcohol o al tabaco, se convierte usted eficazmente en víctima autoexplotada. Al no conceder a su cuerpo oportunos periodos de descanso, al someterlo a la tensión y el esfuerzo excesivo, se deja usted avasallar a sí mismo. Su cuerpo es un instrumento poderoso, bien templado y altamente eficaz, pero usted puede maltratarlo de 1000 formas, simplemente desestimándolo o alimentándolo con comestibles de baja calidad y sustancias que lo envicien
con lo que a la larga lo destrozará. Su autorretrato. Como ya hemos visto en relación con sus aptitudes, su propia autoimagen puede contribuir a que usted resulte avasallado en la vida. Si cree que no le es posible hacer nada, que carece de atractivo, que no es inteligente, etc., logrará también que los demás le vean así. Usted actuará así e incluso será así. Laborar en pro de una imagen saludable es de importancia decisiva si va usted a evitar la condición de víctima humillada, con reacciones tan previsibles como la que se produce cuando el médico le golpea la rodilla con un martillito. En conclusión, si emplea la imaginación, encontrará innumerables sistemas para abusar de sí mismo. Pero si aplica la imaginación de forma constructiva, puede, de igual modo, descubrir los medios adecuados para eliminar su condición de víctima. A usted le corresponde decidir.